Quizá han escuchado la frase, espera en Dios, espera en el Señor. Pero, ¿qué es realmente esperar en el Señor? ¿Cómo voy a hacer eso activamente? ¿Esperar acaso no se trata de simplemente estar quieto hasta que algo suceda? Hoy vamos a hablar sobre qué es esperar en el Señor, cómo hacerlo, por qué es bueno hacerlo, qué es lo que trae de beneficioso para nosotros. Y quiero que esta vez, al igual que las anteriores, así espero, sea el Señor hablando a través de mí. Así que vamos a orar para que el Señor me guíe y para que el Señor sea el que hable a tu vida. El que habló a mi vida fue el Señor. Y quiero que su palabra sea tocando cada uno de nuestros corazones hoy. Señor, quiero pedirte que seas tú hablando a través de mí, que tú me inspires, que tú me ayudes, me des sabiduría y que pueda tu palabra cumplir su propósito en cada uno de los que estamos escuchando, Señor. Te ruego que se haga tu voluntad y que tú hables a cada corazón que tú quieres tocar, Señor. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estuve buscando algunas definiciones en diccionarios de la palabra esperar. Y, wow, qué extraño que está relacionado con la palabra esperanza. Porque ¿cómo vamos a esperar algo si no tenemos la esperanza de que va a pasar en algún momento, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen, mañana va a llover, y yo veo en las noticias, en el tiempo que dicen, mañana va a llover, entonces yo tengo la esperanza de que sí, mañana va a llover, genial. Y en este tiempo, cuando todavía no llueve, yo estoy esperando a que llueva porque tengo esa esperanza. Entonces esas dos palabras están muy relacionadas. Esperar significa aguardar. Es como estar pasivo por fuera, estar quieto, sin tanta acción, esperando en el fondo, pero por dentro tiene mucho activo. Y vamos a ver por qué y cómo y qué significa la parte activa del esperar. También tiene mucho que ver con la paciencia. Mientras nosotros esperamos, podemos tener calma en esa espera si es que tenemos paciencia. Otra forma de esperar no paciente sería, por ejemplo, estar todo el rato pensando, ay, pero ya, es que todavía no llueve, es que chuta, quiero que llueva ahora. ¿No llovió ahora? Pucha, no, pues ya, pues, pero tiene que llover ahora. Eso es lo opuesto a la paciencia y lo opuesto a esperar de esta forma tranquila y con paz. Entonces la paciencia tiene un sinónimo que es el aguante, que igual ocupamos harto esa palabra en Chile, quizá no para lo mismo, pero en el fondo la paciencia es el arte de saber esperar con calma, con paz, soportando esta espera que puede ser larga muchas veces, pero con la paciencia podemos soportar la espera y no se hace desesperante. Veamos un ejemplo de paciencia, de una espera que duró muchos años en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel. Vamos a leer los primeros 20 versículos del capítulo 1. Tengo la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, que dice así. En las sierras de Efraín vivía un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, nieto de Eliú y bisnieto de Tohu. Tohu era hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcaná tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año, Elcaná viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios allí. Ofni y Finés, hijos de Elí, servían como sacerdotes del Señor en Silo. Cuando Elcaná ofrecía sacrificios, le daba una parte de los alimentos a su esposa Penina y a cada uno de sus hijos, pero siempre le daba la misma cantidad a Ana porque era la esposa que él amaba, aunque el Señor no le había dado hijos a Ana. Penina siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal porque el Señor no le permitía tener hijos. Cada año sucedía lo mismo cuando la familia iba al santuario del Señor en Silo. Un día Elcaná estaba ofreciendo sacrificios, pero Ana no comía nada en la fiesta porque estaba molesta y lloraba. Elcaná, su esposo, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí, yo soy tu esposo. Deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos.
Después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Le hizo una promesa a Dios. Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo. No beberá vino ni bebidas embriagantes, y nunca se cortará el cabello. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón. Aunque sus labios se movían, no pronunciaba las palabras en voz alta. Y entonces, por eso, Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo: «Has tomado demasiado, es hora de guardar el vino». Ana contestó: «Señor, no he tomado vino ni cerveza, estoy muy afligida y le estaba contando mis problemas al Señor. No piense que soy una mala mujer, he estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas». Elí contestó: «Ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que le pediste». Ana dijo: «Espero que usted tenga un buen concepto de mí». Luego Ana se fue, comió algo y se sintió mejor. Temprano, a la mañana siguiente, la familia de Elcaná se levantó, adoraron al Señor y luego regresaron a su pueblo de Ramá. Elcaná tuvo relaciones sexuales con su esposa Ana y el Señor se acordó de Ana. Ella concibió y para esas fechas, al año siguiente, dio a luz un hijo. Ana le puso por nombre Samuel, pues dijo: «Su nombre es Samuel porque yo se lo pedí al Señor». Amén. En este ejemplo de la palabra del Señor vemos a este personaje tan interesante llamado Ana, que era estéril, y vemos que ella no se sentía bien y no le daba lo mismo, sino que se sentía muy mal por ser estéril, en especial porque la otra esposa de su esposo, una situación lamentable, ¿no es cierto?, que un hombre tenía dos esposas, y bueno, en esa época la verdad es que era muy común, incluso podían tener más de dos. Y este hombre, Elcaná, que tenía dos esposas, una de ellas sí tenía hijos y no era estéril, y la otra, que era Ana, sí era estéril y ella sufría mucho porque Penina, la otra esposa, ¿no es cierto?, podría decirse casi que le hacía bullying, la molestaba mucho y la hacía sufrir y sentirse pésimo por no poder tener hijos. Entonces Ana en ese momento estaba muy desesperada, muy afligida, incluso dice que no comía y que estaba muy triste. Su esposo trata de consolarla, pero no fue suficiente para ella y ella lo que hizo fue ir al templo a consultar al Señor y a contarle todos sus problemas al Señor, como dice esta versión, a desahogarse, podríamos decirse. Y entonces ella cuando le cuenta al Señor y cuando lo deja en manos de Él y le dice: «Señor, si tú me concedes un hijo, entonces yo te lo voy a dedicar a ti y él te va a servir a ti toda su vida». Pero recién cuando Ana hizo eso, recién cuando Ana dejó toda esta situación en manos del Señor, ahí ella sintió paz. Antes ella no sentía paz. No podremos decir que ella antes se había sentido bien ni había tenido paciencia, y no digamos que no es entendible, o sea, era una situación de mucho sufrimiento, mucho dolor, y creo que si nosotros nos ponemos en el lugar de Ana, podemos también sentir ese dolor y comprenderla. Pero ella no estaba esperando en el Señor. Pero llegó el momento en que ella fue ante el Señor y derramó su corazón ante Él. Incluso tan así que el sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha, pero no era así. Era que ella estaba muy afligida y muy emocionada contándole todo al Señor, y ella ya no sentía vergüenza, ya le daba lo mismo todo. Y es en ese momento en el que el Señor trabaja en el corazón de Ana y la ayuda a esperar en Él, a tener paciencia, a dejarlo todo en manos del Señor. Y de eso se trata, esperar en Dios. A través de este ejemplo espero que podamos ver más o menos ilustrada cómo debe ser el esperar en Dios y cómo lo debemos hacer nosotros. Quizá tenemos situaciones que no se parecen mucho a la vida de Ana. Igual la sociedad ahora es muy diferente a como lo era entonces, pero sí tenemos cosas que nos afligen, cosas que nos preocupan, que nos hacen sentir mal. ¿Y qué hacemos con eso?
nos desesperamos, nos angustiamos. Hermanos, es entendible, yo lo sé. Pero cuando nos sentimos así, eso tiene una solución. Y la solución es derramar nuestro corazón ante el Señor, decírselo todo a Él, desahogarnos y que el Señor se encargue. El Señor es soberano, Él puede solucionar cualquier problema, pero Él lo hará cuando Él quiera, cuando sea el momento. Es por eso que tenemos que ir ante Él y pedirle a Él que se encargue. Y entonces estaremos esperando en Dios de la manera en que Él quiere. Veamos más ejemplos aquí en la Biblia para que el Señor nos deje bien claro qué es lo que Él quiere que hagamos. Si queremos hacer su voluntad, debemos buscarla en su palabra, en la Biblia. Así que voy a leer el Salmo 40, también en esta misma versión, y me voy a fijar especialmente en algunos versículos. Yo confié sinceramente en el Señor, y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo. Me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenarán de confianza en Él. Afortunado el que confía en el Señor y no busca ayuda en dioses falsos. Señor, Dios nuestro, tú has hecho muchas maravillas. Tú tienes planes maravillosos para nosotros. Eres incomparable. No me alcanzan las palabras cuando intento contar tus maravillas. Señor, tú me has hecho entender que en realidad no esperas sacrificios ni ofrendas. En realidad no pides sacrificios para borrar el pecado. Así que dije, mírame, aquí estoy, listo para hacer lo que está escrito de mí en el libro. Dios mío, deseo que se haga tu voluntad. Llevo tus enseñanzas en mi corazón. Leí hasta el versículo 8 y quiero fijarme en algunas cosas que tienen que ver con la parte pasiva, por así decirlo, del esperar. La parte que no tiene tanta acción, sino que tiene más que ver con quietud. Es decir, dejar todo en manos del Señor. Es el Señor el que se encarga de las cosas y el que da la solución, como vemos en el versículo 2. El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo. Me puso los pies en la roca, en tierra firme. ¿Quién es el que hace eso? Solamente Dios. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que es Él el que lo hace. Y ahora vamos a seguir leyendo desde el versículo 9 para ver la otra parte del esperar, que no es tan pasiva, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer activamente. Tenemos que empeñarnos en hacerlo, porque esperar, la parte quieta, la parte tranquila, a pesar de que sea difícil, no involucra un movimiento, no involucra algo tan activo. Estoy repitiendo siempre la misma palabra. Pero hay otra parte del esperar que sí, y quizá nos podríamos preguntar, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué el esperar sería algo por lo que yo me tengo que mover? Pero sí, veamos desde el versículo 9 en adelante. Le he dado a todo el mundo la buena noticia de tu victoria, y sabes que nunca dejaré de hablar de ello, Señor. Señor, no he guardado para mí la maravilla de tus obras. He hablado públicamente de tu justicia y de tu salvación. No he escondido a la gran asamblea tu fiel amor ni tu verdad. No seas tacaño, Señor, con tu compasión. Que tu fiel amor y fidelidad me guarden para siempre. Porque se me han venido encima muchas desgracias. Mis pecados me han atrapado y no puedo escapar de ellos. Son tantos los pecados que he cometido que he perdido todo el valor. Señor, por favor, rescátame. Señor, ven pronto a ayudarme. Que todos los que buscan destruirme terminen sintiéndose avergonzados y humillados. Que los que quieren hacerme daño se retiren sin lograr nada. Que los que se burlan de mí retrocedan avergonzados. Que los que buscan tu ayuda encuentren dicha y felicidad. Que los que aman tu salvación puedan alabarte siempre diciendo, cuán grande es el Señor. Señor, ten compasión de mí, aunque sea tan solo un hombre pobre e indefenso. Dios mío, tú eres quien me ayuda y me salva. No llegues demasiado tarde. Los versículos 9 y 10 que hablan sobre hablar de la palabra del Señor a otros, de dar la buena noticia, de contar las maravillas que el Señor ha hecho, de pensar en ellas. Todo esto es algo que tenemos que hacer activamente.
y que también involucran esperar en el Señor. Porque esperar no es solamente quedarse quieto, ¿no es cierto? Sino que también tiene que ver con la confianza. Esperar en Dios es confiar en Dios, es realmente dejar todo en sus manos y tener la plena certeza de lo que Él ha dicho. Por ejemplo, toda su palabra, todo lo que Él ha dicho, se hará realidad porque Él cumple lo que promete. Y entonces si Él dice que hará algo, lo va a hacer. Confiemos en eso y esa es la parte activa. Tenemos que poner toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en el Señor. Voy a leer Eclesiastés 7, versículo 13 en la versión NBI, que dice así: Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? El Señor es poderoso y no hay nadie más poderoso que Él. No hay nadie que pueda impedir que el Señor cumpla sus propósitos, que el Señor haga lo que Él quiere hacer. Entonces, qué bueno es contemplar las obras de Dios que son tan buenas. Por ejemplo, el cielo, como Él lo creó tan hermoso, los atardeceres son preciosos, el mar, las montañas, los árboles, o nosotros mismos que somos una creación muy compleja y muy hermosa que Él hizo. Esto es algo también que tenemos que hacer durante la espera y así no distraernos con las dificultades, sino que concentrarnos en lo bello, en lo bueno, en lo hermoso que el Señor ha hecho. Ahora vamos a leer sobre los frutos del Espíritu, que está en Gálatas 5 y voy a leer del 22 al 26. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejar lo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Como vemos aquí, el dominio propio, la paciencia, la humildad, la confianza, la fe, todas estas cosas son frutos del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo es el que provoca que nosotros podamos desarrollar estas cosas tan hermosas, estas cualidades que vienen de Él. Así que, de nuevo, confiemos en Él, en que Él hará lo que Él quiere hacer en nosotros. Ahora vamos a leer Romanos 5, de los versículos 3 al 6. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. De nuevo aquí, el Señor, ¿por qué permite los sufrimientos? Para que podamos desarrollar la paciencia, o si no, ¿cómo lo haríamos? A veces nosotros somos tan tercos que la única forma de aprender es a la mala, por así decirlo. Y el Señor nos conoce perfectamente y Él sabe que así nosotros podemos aprender. Y Él es el que nos enseña y pone la paciencia en nosotros a través de los sufrimientos. Después, versículo 4. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. La esperanza también está súper relacionada con el esperar, con la paciencia, ¿no es cierto? Nuestra esperanza de que realmente el Señor cumplirá su promesa, esa esperanza aumenta porque confiamos cada vez más en Él. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Y ese último versículo que leí, que es el versículo 6, es la base. Es decir, Cristo murió por nosotros en el momento preciso. O sea que había un momento indicado, preciso, el único momento en que tenía que ocurrir. Y ocurrió porque el Señor así lo quiso. Y a través de ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros es que nosotros podemos vivir, podemos tener una vida real, abundante y podemos experimentar esta esperanza, podemos desarrollar la paciencia, todo esto gracias a Él. Segunda de Corintios 12:9, cuando Pablo le pidió al Señor que quitara una dificultad de su vida, lo que el Señor le respondió fue esto: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
Esas fueron las palabras del Señor hacia Pablo y son también sus palabras hacia nosotros cuando queremos escapar de una situación, pero el Señor dice, te basta mi gracia es todo lo que necesitas, no hay nada más que necesitemos realmente. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando nosotros somos débiles, entonces es cuando el Señor se glorifica. Podemos confiar en que los planes que el Señor tiene para nosotros son mejores que los que nosotros podríamos siquiera imaginar, como dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Y esa esperanza es que el Señor va a venir, ¿no es cierto? Y Él va a hacer justicia de una vez por todas, pero en el momento indicado, en el momento preciso en que Él así lo diga. Entonces, nuestra esperanza se hará material, se hará real y podremos ver la justicia de Dios y todas las maravillas de Dios que ya hemos estado viendo desde ahora. Como dice Lucas 18, 7 al 8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es el Señor el que hará justicia y en eso tenemos nuestra esperanza. Y a propósito de los planes del Señor, fijémonos que dice Isaías 14:27. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Ahora volvamos al libro de Eclesiastés para el capítulo 3 y fijémonos en algo muy interesante. El versículo 1 dice, todo tiene su momento, todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Y el versículo 2, hay un tiempo para nacer y otro para morir, un tiempo para plantar y otro para arrancar las plantas. Todos los versículos siguientes hablan de que hay un tiempo para todas las cosas que son contrarias, un tiempo para reír, un tiempo para llorar y muchos ejemplos así. Así como también hay un tiempo para quizá estar en pareja y un tiempo para la soltería. Aunque bueno, el orden debería de ser al revés, ¿no es cierto? Todos nacemos estando solteros. Un tiempo para la soltería y otro tiempo para estar en pareja o para casarse, para formar una familia. Y como estuvimos viendo hace un tiempo el tema del enamoramiento, de estar en noviazgo y un poco también el matrimonio, ahora vamos a ver a muy grandes rasgos lo que es la soltería. La soltería puede muchas veces significar una espera. Quizá tenemos la esperanza de algún día encontrar la pareja idónea, ideal, que el Señor tiene para nosotros y que pueda ser una ayuda, un complemento, algo bueno, una bendición, ¿no es cierto? Pero en esa espera tenemos que tener nuestra mirada fija y puesta en Dios, en el Señor, y confiar en Él, y que confiar en que sus planes son buenos, son para nuestro bien. Entonces los planes del Señor son mucho mejores que los planes que nosotros podamos hacer. Confiemos en Él, esperemos en Él pacientemente. El Señor nos irá dando cada vez más paciencia porque quizá nosotros miramos ahora nuestra vida y decimos, bueno, yo no soy la persona más paciente del mundo. Yo personalmente puedo decir que no me considero una persona paciente. Sé que el Señor tiene que trabajar esa parte en mí. Todavía faltan muchas cosas, pero a través de las circunstancias difíciles, a través del sufrimiento, el Señor nos va moldeando y nos va haciendo cada vez más pacientes y nos va enseñando a confiar en Él, a esperar en Él, así como se lo enseñó a Ana, a través del sufrimiento, a través de algo muy terrible para ella, pero después el Señor la bendijo y el Señor le dio ese hijo que ella esperaba y ella le pedía al Señor, Señor, por favor, yo quiero tener un hijo. Y el Señor le concedió su oración. Así que no tengamos miedo de pedirle al Señor los anhelos que hay en nuestro interior, porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros y sabe que si nosotros le pedimos algo que no nos hará bien, entonces Él no nos lo dará. Pero el Señor quiere lo mejor para nosotros. Entonces si le pedimos conforme a su palabra, Él sí cumplirá lo que nosotros le pedimos. Veamos ahora la razón de por qué es tan buena la soltería.
Y no hablo solamente de no estar en una relación de noviazgo o pololear, sino que todo lo que no es matrimonio, es decir, estado civil soltero. ¿Qué ventajas tiene eso? Veamos en 1 Corintios capítulo 7. Voy a leer los versículos 32 al 35. Quiero evitarles preocupaciones. El hombre que no se ha casado se preocupa de los asuntos del Señor y de cómo agradarle, pero el casado se preocupa de los asuntos del mundo y de cómo agradar a su esposa. Entonces su atención está dividida. La virgen, o la que nunca se ha casado, se preocupa de los asuntos del Señor, para poder ser santa en cuerpo y en espíritu, pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto para ayudarlos, no para ponerles limitaciones. Lo que quiero es que vivan en el buen camino, que se entreguen completamente al Señor sin distracciones. Veíamos en los temas anteriores que el matrimonio es una gran bendición y es hermoso y es algo que el Señor les ha dado a muchos de sus hijos y a muchas personas les ha dado esa bendición. Pero también tiene cosas que limitan un poco, ¿no es cierto? Está esto de agradar al cónyuge, que el esposo agrade a la esposa y que la esposa agrade al esposo. Tiene que haber un amor mutuo, ¿cierto? Y eso también está para reflejar el amor que tiene Cristo con la iglesia. Eso es lo que queremos reflejar con un lindo matrimonio que glorifique a Dios. Pero en la soltería no hay ninguna distracción, no hay ninguna limitación en ese sentido, sino que estamos 100% en cuerpo, alma y espíritu para el Señor. Estamos concentrados, podría decirse, en únicamente agradar al Señor. Y eso es lo beneficioso de la soltería. Así que aprovechemos porque hay un tiempo para todo. Así que el Señor dirá cuándo sea el momento, si es que alguno de nosotros, o quizá todos, o quién sabe, solamente el Señor sabe, pueda casarse. Y eso sería una gran bendición. Pero mientras no estemos casados, en esta espera tal vez, o quizá alguno de ustedes no se quiere casar, y eso también es entendible. De hecho, Pablo les diría, vos dale, mejor que no te cases. Pero en el fondo lo que queremos es agradar al Señor, es glorificar al Señor, y Él lo hará. No importa si estamos solteros o casados o pololeando, el Señor debe ser el centro de nuestras vidas. Debemos glorificarlo a Él. Así que el objetivo del matrimonio es glorificar a Dios a través de este lindo ejemplo de amor, esta representación de Cristo y la Iglesia. Y el objetivo de la soltería también es glorificar a Dios, de dedicarle todo nuestro tiempo, toda nuestra atención a Dios, a sembrar su palabra, a hablar de su palabra a los demás. Esta es la parte activa del esperar, ¿no es cierto? Mientras esperamos su venida, mientras esperamos que Él haga justicia, no nos quedemos solamente quietos. Sí, quedémonos quietos y confiemos solamente en el Señor, que es el único que puede hacer justicia. Pero al mismo tiempo pongámonos las pilas y hablemos del Señor, hablemos de su palabra, confiemos plenamente en Él, concentrémonos en Él, en glorificarlo a Él, mientras esperamos lo que sea que estemos esperando. Pero sobre todo esperémoslo a Él porque Él viene y su venida va a ser maravillosa y gloriosa. Así que esto es lo que les quería compartir hoy. Gracias por escuchar y espero que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Oremos para que el Señor sea acompañándonos y moldeando nuestros corazones, ayudándonos a esperar en Él realmente. Señor, gracias por tu soberanía, por tu poder, por tu gloria. Gracias, Señor, por querer usarnos para llevar esta buena noticia, Señor, a otros, a los que no te conocen. Padre, te ruego que tú nos ayudes a ser cada día más como tú, Señor, más humildes, más pacientes, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos hace cada día aprender a ser más amables, Señor. Te ruego, Padre, que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que nos ayudes a seguirte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Así me despido.